Mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo se sienten? Bendecidos, como dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a aprovechar esta sociedad de jóvenes para estudiar la palabra de nuestro Dios. Espero que podamos gozarnos en este estudio, podamos crecer en conocimiento, para que así, hermanos, podamos prepararnos para el reino de los cielos, ya que todo mensaje tiene que ir con esta dirección: prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Porque no tiene sentido que nosotros nos llenemos de conocimiento y nos quedemos aquí en esta tierra cuando venga Cristo. Así que nuestra meta, ¿cuál debe ser? Esperar con poder y gloria para salvación la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos, vamos a orar porque queremos en esta tarde profundizar en la palabra de nuestro Dios. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder disfrutar de tu palabra en esta sociedad de jóvenes. Bendícelo, Señor, que nuestro corazón y nuestro intelecto puedan estar atentos a tu palabra y que podamos ser llenos de ella. Ayúdalo, Señor, a aceptar tu palabra tal como está escrita. Quita de nosotros todo prejuicio y todo preconcepto que quiere estorbar en el conocimiento de tu palabra. Bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que estudiemos la palabra de nuestro Dios. Quiero que hablemos, hermanos, de dos sectas más peligrosas que la Biblia menciona. En los tiempos de Cristo habían muchas sectas. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, los celotes y muchas más. Eran sectas o partidos sociales que estaban divididos doctrinalmente. No se llevaban unos con otros. Eran enemigos acérrimos. Pero habían dos sectas o partidos sociales que eran las más peligrosas en los tiempos de Cristo. Y eran los fariseos y los saduceos. Quiero que hablemos un poco de estas dos sectas. El tema lo he titulado Llegamos al mes de los fariseos. Ustedes van a decir, ¿por qué ese título? Vamos a ver por qué razón, hermanos. Hemos llegado al mes de los fariseos. El mes de los fariseos es el mes de diciembre. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, en el hebreo, significa o se pronuncia Heverín. Heverín en hebreo se traduce fariseo, pero significa los santos, los apartados. Era una secta de que se creían más puros que los demás. Y vamos a ver de qué esta secta o este partido social, según la historia y según los eruditos, fue creado o se originó a mitad del siglo II antes de Cristo. Noten qué interesante. Ahora, ¿qué era lo que creían los fariseos? Los fariseos creían muchas cosas, contrario a lo que creían los saduceos. Los fariseos creían en que el alma era inmortal. Solo noten, si en verdad quisiéramos nosotros buscar a los fariseos modernos, buscaríamos a una iglesia que enseñe que el alma es inmortal. Ustedes saben de que la mayoría de iglesias evangélicas y protestantes creen esta doctrina, igual como la iglesia católica. Vi una publicación donde comparaban a los adventistas del séptimo día con los fariseos, porque según los católicos, quienes mataron a Cristo fueron los fariseos porque guardaban el sábado. Noten, cuando alguien es ignorante de la palabra, hace comparaciones descabelladas y fuera de contexto. Vamos a ver en este estudio que los fariseos nunca guardaron el sábado.
ellos profesaban guardarlo. Vamos a ver de que la mejor comparación que podemos hacer entre los fariseos y algún grupo religioso actualmente tendría que ser con la Iglesia Católica Romana y con el protestantismo apóstata. Son los fariseos modernos. Ahora, vamos a ver por qué razón. Aparte que los fariseos creían de que el alma era inmortal, ellos creían también en los castigos y recompensas eternas. También creían en la pureza sacerdotal de los judíos. Ellos tenían muchos ritos. Uno de ellos eran ritos sacerdotales. Creían en la providencia o el destino. Y de paso también creían en la resurrección de los muertos. Enseñaban que la ley oral también fue transmitida por Moisés, además de los mandamientos. Ellos eran muy rigurosos en esto. Eran estrictamente ortodoxos. ¿Saben qué significa un judío ortodoxo? Un judío ortodoxo es aquel que cree solamente en la Torá. Los judíos ortodoxos no creen en el Mesías, porque hay judíos cristianos, hay judíos mesiánicos que creen en el Mesías. Un judío ortodoxo es aquel que no cree en el Mesías. Los fariseos eran ortodoxos, observadores de rito religioso. Noten, ellos únicamente creían en la Torá, en los escritos de Moisés. Y noten cómo dice aquí, rechazaban cualquier intento de introducir prácticas helénicas en el pueblo. O sea que ellos cuidaban eso, que no se fueran a introducir prácticas griegas al pueblo. Y vamos a ver que más adelante aceptaron muchas prácticas griegas los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos era otra secta contraria a los fariseos ortodoxos. Los fariseos ortodoxos eran más conservadores, eran más estrictos en las leyes rituales. Ellos eran muy estrictos en la ceremonia, eran más conservadores, mientras que los saduceos eran más liberales. No creían en la resurrección ni tampoco en los ángeles. Esto lo dice Hechos 23:8. Hechos 23:8, noten cómo dice: porque los saduceos dicen que los muertos no resucitan y que no hay ángeles ni espíritu. En cambio, los fariseos creen en todas estas cosas. Noten que era bien contrario. Los fariseos y los saduceos estaban divididos doctrinalmente, pero eran los enemigos más encarnizados de Cristo. Y en efecto, cuando mataron a Cristo, los fariseos y los saduceos buscaron la ayuda del poder civil de Roma para que Roma diera el decreto de que los fariseos mataran al Mesías. Los fariseos, aunque esperaban a un Mesías prometido, pero lo esperaban de una manera política, de que los judíos fueran emancipados de la esclavitud romana. Y cuando vino Cristo y no llenó las expectativas de los fariseos, de cómo lo esperaban, ellos, en lugar de recibirlo, lo rechazaron. Los enemigos más encarnizados de Cristo eran los fariseos y después seguían los saduceos. Muy importante ese punto. Noten cómo dice esta cita del Espíritu de Profecía, que está en el libro de Seauto la Gente, página 555, párrafo 2. De Seauto la Gente, página 555, párrafo 2 dice: los saduceos negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos y la doctrina de una vida futura.
contrario a lo que decían los fariseos. Dice, con sus recompensas y castigos lo negaban. Noten, en todos estos puntos diferían de los fariseos. Entre los dos partidos, la resurrección era un tema especial de controversia. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían. ¿Se acuerdan de que cuando a Cristo le hicieron una pregunta de que si una mujer tuvo 7 maridos y en la resurrección de quién iba a ser mujer de esos 7 maridos? Esa pregunta, ¿saben quién la hizo? Los saduceos. Esta pregunta tentadora le hicieron los saduceos, tentando a Cristo, porque los saduceos no creían en la resurrección. O sea que los fariseos y los saduceos, cuando se veían, se agarraban de la greña. No se podían ver, se odiaban. Pero mire qué confuso. Cuando mataron a Cristo, dejaron a un lado sus diferencias doctrinales y se unieron. Esto dice el Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2, noten cómo dice aquí el salmista profetizando acerca de esto. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Pero para qué? Dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas. Muy interesante esto. Hermanos, cuando analizamos esta profecía, el apóstol Pedro la citó. En efecto, fue Pablo que lo citó, dando a entender de que esta profecía del Salmos capítulo 2 se cumplió cuando los sacerdotes judíos buscaron la ayuda del poder civil para matar a Cristo. Esta profecía se cumplió donde los líderes religiosos se unieron para matar al ungido de Dios. Y esto se cumplió como estas sectas se unieron, dejando a un lado sus diferencias doctrinales para buscar un solo propósito, y era quitar la vida al Mesías. Sabe, hermanos, que esto ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, de que esto mismo hará el diablo en los últimos días. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo con todas las religiones? La gente cree de que los adventistas nos inventamos cosas, o somos fanáticos, o somos fantasiosos. Pero saben, hermanos, que todo lo que decimos los adventistas tiene sentido. Saben de que la historia se volverá a cumplir. De tanta iglesia que hay hoy en día, ¿qué es lo que va a pasar según la profecía al final de la historia? ¿Se van a unir con quién? ¿Con quién se van a unir? Con la madre. Noten, ¿para qué? Para matar al tercer Elías. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver un poco más acerca de los fariseos. Yo les dije que el tema se llamaba, ¿cómo les dije que se llamaba el tema? Llegamos al mes de ¿qué? De los fariseos. Vamos a ver algunas, no todas, porque no salimos de acá, si las vemos todas. Vamos a ver algunas características de los fariseos. ¿Cómo era la actitud de los fariseos? Y quiero que su mente vaya trabajando a la hora que vayamos estudiando este tema, porque el tema lo hemos titulado El mes de los fariseos. Veamos algunas características. Los fariseos exaltaban más sus tradiciones que los mandamientos de Dios. Terrible, hermanos. Dice Flavio Josefo. ¿Saben quién es Flavio Josefo? Un historiador judío. Dice Flavio Josefo que los fariseos tenían más de 19 tradiciones que se habían inventado. 19 tradiciones que se habían inventado. Y para los fariseos, la tradición estaba por encima de los mandamientos de Dios. Noten qué satánicos eran. Cuando Cristo dijo, les aseguro que cualquiera que pisotee o quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres,
muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero ¿cómo así? ¿Que hay mandamientos pequeños? ¿Pero por qué Cristo dijo así? El que quebrante uno de estos mandamientos pequeños. Yo estoy investigando por qué Cristo dijo eso, hermano. Por eso es bueno, hay que investigar y hay que leer. Cristo dijo esas palabras de esa manera en el contexto de los fariseos. Porque los fariseos eran los que estaban escuchando el sermón del monte. O sea, era la multitud, pero allá había judíos, fariseos. Los fariseos tenían una costumbre que ellos habían hecho una lista de mandamientos más importantes, mayores a menores. O sea que para los fariseos había mandamientos que eran más importantes y otros menos importantes. Imagínense qué terrible, hermanos. Según la Biblia, ¿cuál mandamiento vale más que otro? Dígame, ¿cuál es mayor que otro? ¿Ah? ¿Todos valen igual? Según la Biblia, todos los mandamientos son iguales. Pero los fariseos habían hecho una lista de mayores a menores. Y Cristo les dijo de que para Dios todos son iguales. Una característica principal de los fariseos era que exaltaban más sus tradiciones que los mandamientos de Dios. Terrible, hermanos. ¿Dónde dice eso? Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8. Respondiendo él y les dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. ¿Qué es lo que enseñaban los fariseos, hermano? Doctrinas y mandamientos de hombre. Pero noten lo que hacían: porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Los fariseos tenían una tradición, era una tradición bien extremista, que antes de comer tenían que lavarse las manos ceremonialmente. O sea que no era un tema de aseo, sino que era un tema ritual, de lavarse las manos ceremonialmente. Y eran tan estrictos y tan extremistas que si no había agua, iban a buscar la última gota de las tinajas y le escurrían para que cayese una gota en la palma de la mano, y con esa gota hacer que la gota llegara a los extremos de los dedos sin que esa gota bajara al extremo de la muñeca, porque si bajaba esa gota se metía en grave problema, quedaban otra vez contaminados. Noten cómo eran de extremistas. Si alguien no hacía ese rito, estaba quebrantando la ley. Eran estrictos en sus tradiciones, pero para ellos no les importaba la observancia de los mandamientos de Dios. Pregunta, hermanos, ¿este espíritu de los fariseos ha muerto o sigue imperando en el mundo cristiano hoy? ¿Saben por qué le llamo yo el mes de los fariseos? La gente se enloquece en estas fechas, ¿sí o no? La gente se enloquece. Los profesos cristianos se enloquecen, se emocionan. No les importa que estas fiestas caigan en un día sábado. Para ellos es más importante las tradiciones. ¿Y saben algo, hermano? ¿A qué le dan más realce el mundo hoy en día? En este mes, ¿a qué le dan realce? Al nacimiento de Jesús, que nació en un pesebre como un bebé. Pero ¿qué es lo que la gente no quiere saber? Noten qué paradoja y qué absurdo. La gente ama al bebé que nació en un pesebre, pero rechazan al adulto que dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La gente no quiere saber nada de los mandamientos de Dios, ¿o sí? ¿Ah?
La gente no quiere saber nada de los mandamientos. O sea, bien puesto el nombre del tema, este es el mes de los fariseos. ¿Sabe, hermano, que yo estuve investigando, hermano, cómo el papado tiene poder en el mundo? En efecto, Apocalipsis dice que Babilonia ha embriagado a las naciones con el vino del furor de su fornicación. Y dice que magnates, reyes y príncipes y gobernantes han bebido de este vino. Es terrible, hermano, el poder que tiene el romanismo en el mundo. Estoy investigando, hermano, que esta tradición que el mundo celebra hoy, supuestamente al nacimiento de Cristo, la celebran masonen, illuminaten, satanistan. O sea, todo el mundo la celebra. Dígame usted, ¿qué hace un satanista celebrando la Navidad? ¿Qué tiene que ver un satanista? ¿Ah? Investiguen. Los satanistas, ellos celebran también esta fiesta. O sea, estamos igual como los fariseos. Los fariseos exaltaban más sus tradiciones y pisoteaban los mandamientos de Dios. Mira, hermano, investiguen, hermano. Lean lo que dice el Espíritu por Profecía. Esta secta era una de las más satánicas. Y en efecto, Cristo les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. A ellos fue que les dijo, en Juan 8:44. A los fariseos les dijo. Los fariseos, oigan bien hasta el extremo que habían llegado. Si los padres estaban pasando por una crisis económica, estaban sufriendo de hambre los padres, los fariseos le enseñaban a sus seguidores de que si tenían dinero los hijos para darle a los padres que estaban sufriendo por comida, que mejor ese dinero lo dieran al templo. Esa ofrenda que le iban a dar a los padres para que compraran comida, mejor que la dieran al templo. Porque al darla al templo, ellos la iban a obtener. Ellos la robaban, los fariseos. Imagínense. O sea que para los fariseos era más importante dar la ofrenda al templo y no darle de comer a los padres. Los padres estaban muriéndose de hambre. Imagínense. O sea que los fariseos pisoteaban el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. O sea, para los fariseos ese mandamiento era sin importancia. Es terrible ver. Y hay que hablar lo correcto, hermano. Yo le puedo aceptar eso a un católico o a un protestante que no conoce este mensaje, que discuta el tema si los cristianos deben de celebrar la Navidad o no. Pero que un adventista esté discutiendo sobre ese punto es el colmo. A estas alturas, mire, seamos serios, hermanos, seamos serios. Yo le puedo admitir eso a un hermano recién bautizado a la iglesia que tenga poco conocimiento sobre eso, y que tenga algún concepto personal sobre algo que él trae de allá afuera. Pero gente que es vieja de estar en la iglesia discutiendo sobre esos puntos, ¿cómo se pone a creer, hermanos? Es el colmo. Es el colmo. Y esto lo dice el Espíritu de Profecía, hermanos. Mire cómo dice. Deseado toda la gente, página 363, párrafo 4. Esta cita, hermanos, es tremenda. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. No ha cesado, hermano. No podemos pensar de que esto era solamente un tema con los fariseos. También vemos hoy en día en las iglesias el espíritu de los fariseos. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Aquí dice aún entre los cristianos. Yo voy a hacer un paréntesis allí y le voy a poner aún entre quienes, entre los adventistas. Se encuentran muchas tradiciones y las defendemos a capa y espada. Nos hacemos enemigos por eso. Hacemos división por eso. Hacemos pleito por eso. Noten cómo es esta cita. Anoten esta cita. Dice: tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a las de la creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, irreverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error.
Noten. Está hablando tiempo moderno. Porque aquí en este capítulo Elena de White está haciendo un contraste entre las tradiciones de los fariseos y las tradiciones que se practican hoy en el mundo cristiano, que han suplantado los mandamientos de Dios. Imagínense, hermano, mire qué paradoja. Y este tema es largo para hablar de este tema. En este mes de los fariseos, durante los 11 meses del año, católicos y protestantes divididos doctrinalmente con la Iglesia Católica. Pero en este mes, ¿qué pasa? Católicos y protestantes se unen con la Iglesia Católica. ¿Casualidad? No, está escrito. Se unen. Y noten cómo dice: y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En esta época, noten, hermanos, en esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. Acerca del último pueblo de Dios está escrito: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, hermanos, esa es una característica de los fariseos. Exaltaban más sus tradiciones que los mandamientos de Dios. Otra característica de los fariseos, hermanos, y hay que cuidarnos de esto, hermano. Hay que cuidarnos de esto. Los fariseos les gustaba ser exaltados y adulados. Les gustaba que la gente los exaltara. Amaban los aplausos y las primeras sillas. Les gustaba recibir títulos de rabinos y maestros. Marcos 12, 38 al 40. Marcos 12, versículo 38 al 40. Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que se devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor su condenación. Esta era una característica principal de los fariseos. Les gustaba ser adulados, exaltados. Saben de que como predicadores estamos propensos a tener también el espíritu de los fariseos. Por eso, hermanos, debemos de ser humildes en este sentido, los predicadores. Saben de que hay predicadores que cuando hay bastante gente escuchándolos, como que se emocionan para que la gente los adule. Y cuando hay pocos hermanos, ya sea 3 o 4, la motivación de predicar como que disminuye. Eso dice el Espíritu de Profecía. Son predicadores que aman la adulación. Cuando hay bastante gente que los está escuchando en una iglesia, se emocionan. Pero cuando hay pocos hermanos humildes, su espíritu de emocionalismo baja. Porque lo que busca es que la gente los adule. Igual como los fariseos. Aman los aplausos, dice ella. Tercer característica. Los fariseos se enojaban cuando se confrontaba su doctrina. Los fariseos eran enojones. Téngalo por seguro, hermanos. Una persona que posee una falsa doctrina se enoja cuando se confronta. Se enoja. Sabe, hermanos, que yo por hablar del tema de la Navidad en las redes sociales me he levantado un montón de enemigos, de los mismos hermanos. Hermanos que les gusta celebrar la Navidad y todas las tradiciones. Ya no son mis amigos. Porque como se confrontan, saben de que una hermana me insultó. Me insultó, pero me dijo hasta de lo que iba a morir. Porque publiqué una publicación donde hablaba del maquillaje. Y yo me voy a meter el perfil de si estaba toda maquillada, por eso es que me había insultado.
Sí, hermano, téngalo por seguro. Los fariseos se enojaban cuando Cristo confrontaba sus doctrinas y sus tradiciones. Vemos un ejemplo en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 54. Los fariseos eran enojones, se enojaban, hermanos. ¿Sabe, hermanos, de que cuando alguien está en la verdad, no necesita enojarse para defender la verdad? ¿Sabe, hermanos, que la verdad tiene poder en sí misma? La gente cuando no tiene argumentos para defenderse es cuando se enoja. Téngalo por seguro. Cuando alguien no puede defenderse y no tiene argumentos para defender lo que esa persona cree que es una tradición de hombre, se desvían al insulto, al ataque personal y algunas veces hasta la violencia. Téngalo por seguro, una persona que vive en la mentira, que vive en el error, se enoja cuando se confronta sus doctrinas y sus tradiciones. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los católicos se enojan cuando se habla de que María ya no es virgen? ¿Por qué creen ustedes que se enojan? Mire, hermano, dígale ustedes a un católico y qué es lo que le va a decir: hijo de Lutero. A mí me dicen que soy hijo de Elena de Guay. Ellos saben de que no pueden usar la Biblia para demostrar eso, entonces lo que hacen es insultarlo a uno. ¿Sí o no? Dígale a un católico que María no está en el cielo y que tampoco María es reina del cielo. Lo va a poner airado. Va a decir que estamos insultando a la Madre de Dios. Pero no es que le estemos insultando. Lo que pasa es que ellos, al ver que no pueden defenderse, se van al insulto. Esto hacían los fariseos. Los fariseos, al ver de que lo que ellos enseñaban no tenía fundamento en la Torá, en la ley, se enojaban. Vemos muchos ejemplos en la Biblia donde los fariseos odiaban a Cristo. Y aquí vemos un ejemplo, Hechos capítulo 7, versículos 51 al 54. Esteban le dio un tremendo sermón a los fariseos. Ahí estaban los fariseos. En Hechos capítulo 7 vemos un tremendo sermón que Esteban dio. Y noten cómo termina Esteban. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 54. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores sin matadores? Vosotros que recibisteis por disposición los ángeles y la ley no la guardaste. Y noten cómo dice: oyendo estas cosas, ¿qué es lo que hicieron? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué es eso, crujir los dientes, hermano? Estaban como furiosos, estaban como perros rabiosos. Pero Esteban no estaba diciendo nada malo. Lo que pasa es que Esteban los estaba confrontando con las escrituras. Los estaba mandando a las escrituras. Vosotros que recibiste la ley por medio de ángeles y no la guardaste. Incircunciso. Decirle eso a un fariseo, incircunciso, era como pegarle una cachetada. Porque los fariseos sabían de que los incircuncisos, ¿quiénes eran? Los gentiles, los inmundos. Pero ahora Esteban les está diciendo a los fariseos: ustedes son los incircuncisos de corazón. ¿Y qué es lo que pasó al final? ¿Qué es lo que hicieron los fariseos con Esteban? ¿Lo mataron qué? A pedrada. Y eso, hermano, téngalo por seguro. Alguien de que practique una falsa doctrina y una falsa tradición, se enojan, se desvían hacia ataques personales
hacia insulto. Esa era una característica principal de los fariseos. Otra característica, eran hipócritas. Decían y no hacían. Creaban sus propias normas y las aplicaban a los demás. Noten que creaban sus propias normas y las aplicaban a los demás. Pero ellos no se las aplicaban. Las aplicaban a los demás. Noten cómo dijo Cristo. Mateo 23, versículo 2 al 4. Mateo 23, versículo 2 al 4 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estoy investigando, hermanos, pongan atención a lo que voy a decir. Estoy investigando sobre esta palabra. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Todo lo que los fariseos digan, hacerlo y guardarlo. Pero estoy investigando por qué Cristo dijo esto. Porque había muchas cosas que los fariseos hacían que no eran correctas. Pero ¿por qué Cristo dijo estas palabras? Todo lo que os dicen, hacerlo y guardarlo. Está investigando, hermano. Por eso es que yo le doy gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque Dios nos dio el don de profecía a través de Elena de White. ¿Ah? Los adventistas legítimos. Me dijo un hermano: fíjese que yo soy adventista, ya tengo 20 años de ser adventista, pero no creo en Elena de White. ¿Saben cómo le dije yo? Usted no es adventista, usted es infiltrado católico, le dije yo. Los adventistas genuinos no decimos, nosotros los adventistas genuinos creemos de que en el ministerio de Elena de White. ¿Conocen usted un hermano que dice que es adventista pero no cree en el ministerio de Elena de White? ¿Conocen ustedes alguno? Ese no es adventista, ese fue bañado, ese ha sido infiltrado. Se equivocó de iglesia, pero no es adventista. Los adventistas creemos en el ministerio profético de Elena de White. No es que creamos en ella, sino que creemos en el ministerio profético de ella. Elena de White, ampliando esta cita, dice que cuando Cristo dijo estas palabras, los fariseos en ese momento portaban la Torá en las manos, los rollos de la Torá. En ese contexto, Cristo les dijo a los discípulos: si los fariseos dicen algo, obedézcanlo, pero en el contexto de la Torá. Porque los fariseos hacían cosas que no eran bíblicas, como por ejemplo, lavarse la mano ceremonialmente antes de comer. Esa era una tradición absurda creada por los fariseos. Cristo nunca la apoyó. Tenían otra tradición los fariseos, tradiciones extrañas, de que si alguien quería escupir por A o B motivo y era sábado, si no encontraba una piedra para escupir, tenía que tragarse la saliva, el gargajo. Porque si se escupía en la tierra en día sábado, la saliva con la tierra iba a hacerse lodo, y eso era trabajo un sábado. O sea que si alguien quería escupir, tenía que ir a buscar una piedra. Imagínense. Usted me va a decir: ¿será que usted está inventando eso? No, lean. Flavio Josefo dice muchas cosas que los fariseos practicaban. Inclusive los fariseos eran tan extremistas que creían de que si una gallina ponía huevo en sábado había que matarla a la gallina porque estaba quebrantando el sábado. Ahora vemos por qué los fariseos condenaban a Cristo, porque hacía obras de misericordia. Porque para los fariseos las obras de misericordia era pecado hacerlas en sábado. ¿Sabe, hermanos, que los protestantes y los católicos dicen de que los adventistas somos los fariseos modernos? ¿Será verdad eso, hermano? ¿Sabe que los fariseos modernos son los sacerdotes de la Iglesia Católica? Ellos son los fariseos modernos. Porque los fariseos, hermanos, nunca guardaron la ley de Dios, ni tampoco guardaron el sábado. Los fariseos tenían muchas tradiciones de hombre. ¿Qué sistema ahora tiene muchas tradiciones de hombre, igual que los fariseos? ¿Qué sistema, hermano? La Iglesia Católica Romana.
Son puras tradiciones de hombre. Entonces, los fariseos modernos, ¿dónde están? No son los adventistas, sino que son ¿qué? Los católicos romanos, hermano. Uno no quisiera decir esa palabra tan cortante, pero es la verdad. En la iglesia católica hay muchas tradiciones. ¿Cuáles son? Dígame una tradición. Bautismo de bebé. ¿Es bíblico eso, hermano? ¿Bautizar bebé? Sí. ¿La semana zángana es bíblica? ¿Es bíblica la semana zángana? ¿O cómo es Semana Santa? ¿Es bíblica eso? ¿Es bíblico eso, hermano? ¿Hay un versículo donde diga que hay que guardar una Semana Santa porque es santo una semana? No. ¿Es bíblico el purgatorio? ¿El agua bendita? ¿Saben de que antes lo hacían para bendecir a las personas? Lo hacían con como una esponjita o con una plumita. Hoy usan una bomba de venenear. Sí, hermano, ¿ya vieron ustedes eso? Que para bendecir a las personas hoy usan una bomba de esa para ir al campo a venenear y rocen a todas las personas con la bomba. Tradiciones de hombre. El rosario, ¿es bíblico? Eso de hacer un rosario no es bíblico, son tradiciones de hombre. O sea que si en verdad quisiéramos nosotros buscar a los fariseos modernos, ¿dónde los buscaríamos? En la iglesia católica romana. Ellos son los fariseos. Los fariseos nunca guardaron el sábado, hermano, ni tampoco guardaron la ley. Si los fariseos hubiesen guardado el sábado, no hubiesen matado a Cristo. Los fariseos eran hipócritas, profesaban guardar el sábado, pero no lo guardaban como Dios había mandado. ¿Quién de verdad guardaba el sábado, hermano? ¿Quién de verdad guardaba el sábado? Cristo. No se le vaya a cruzar por la mente ni la más mínima idea decir de que los fariseos guardaban el sábado. Ellos no guardaban el sábado, hermano. Otro ejemplo. Los fariseos eran grandes manipuladores de la Biblia. Noten, los fariseos, aparte que eran hipócritas, que los adularan, aparte que exaltaban más las tradiciones de los hombres que los mandamientos de Dios, los fariseos eran grandes manipuladores de la Biblia. Les encantaba manipular la Biblia para justificar su mala conducta. ¿Sabe, hermanos, que hay que tener cuidado? Hace poco estaba platicando con una persona que tiene una desviación sexual diferente. Una persona que tiene una desviación sexual. ¿Sabe a qué me refiero? Yo platicando con él, es interesante lo que me decía de que la Biblia no condena eso. Que no condena eso que practicaba él. Y yo me gusta escuchar a la gente, a ver cuáles son los argumentos que dan. ¿Cómo me citaba la Biblia y me la torcía? Qué terrible cómo la gente hoy está citando la Biblia para justificar su mala conducta. ¿Saben de que las personas que les gusta tener más de una mujer, saben que también usan la Biblia para justificar? Si Salomón tenía más de 1000 mujeres, ¿por qué yo no puedo tener dos? Los borrachos también ya citan la Biblia. Lo que entra no contamina al hombre, más lo que sale. Los fariseos así eran, hermanos. Eran grandes manipuladores de la Biblia para justificar su mala conducta. En Juan capítulo 8, versículo 3 al 5, encontramos un incidente. Juan capítulo 8, versículo 3 al 5. Entonces los escribas y los fariseos, noten que ahí están los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos manda Moisés apedrearla. A tales mueren. Noten que los fariseos están citando la ley de Moisés, están citando la Torá. La ley manda a que demos muerte a esta mujer apedreada. Tú pues, ¿qué es lo que dicen? Noten qué interesante, hermano. Pregunto, ¿qué están haciendo aquí los fariseos?
Están manipulando la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, ¿saben qué es lo que decía? Si esta mujer fue sorprendida en adulterio, en el mismo acto del adulterio, o sea que la hallaron en la cama, significa que estaba ¿con quién? ¿Con quién? Si esta mujer la hallaron en el mismo acto del adulterio, significa que allí con ella estaba ¿quién? El hombre. ¿Sí o no? ¿Y qué decía la ley? A los dos deben de ser ¿qué? Muertos. Sí o sí, la ley. La pregunta es, ¿por qué los fariseos no llevaron al hombre? Porque era una trampa que le querían poner. Y dice el Espíritu de profecía, y yo que ven lo que les voy a decir, hay que leer. Dice el Espíritu de profecía que estos hombres, que estos fariseos que habían llevado a esta mujer, muchos de los que estaban ahí ya se habían acostado con esta mujer. Y cuando Cristo se agachó a escribir, no le gustó. Porque los fariseos pudieron observar de que Cristo estaba revelándole los pecados. Y eso fue una gran pedrada, hermano. Los fariseos creían de que Jesús no sabía lo que había pasado. Que muchos de esos hipócritas ya antes se habían acostado con la pobre mujer. Y ahora quieren incriminarla para ponerle una trampa a Cristo. Pero la ley decía que los dos, porque era una trampa, los fariseos eran grandes manipuladores de la Biblia. ¿Saben, hermanos, que esto mismo hacen los católicos? Por eso es que los fariseos modernos son, yo le llamo, hermanos, y las palabras que voy a decir quizás son muy fuertes, pero hermanos, la Iglesia Católica ni tan siquiera podemos llamarle iglesia. Es un sistema político y apóstata basado en falsas doctrinas y tradiciones. Los fariseos modernos son los católicos romanos. ¿Qué es lo que hacen hoy los católicos para justificar su doctrina? ¿Qué es lo que hacen hoy? Citar la Biblia. ¿Pero qué es lo que hacen? Citarla fuera de contexto. Manipulan el texto bíblico. Se lo voy a demostrar. Mira, hermano, yo me quedo impactado, hermano. Yo me quedo hasta con la boca abierta. Cómo el engaño tiene más poder en esta tierra que la verdad. La verdad es poco popular en el mundo. La gente le gusta más la mentira. Fíjese que en un debate, Luis Toro, mire qué terrible cómo manipulan la Biblia. Llega un evangélico y le dice a Luis Toro le dice al evangélico, quiero que me demuestre bíblicamente a dónde la Biblia habla de bautismos de bebé. Y le dice Luis Toro, se lo voy a demostrar con la Biblia. Mire cómo es astuto el diablo. Se lo voy a demostrar con la Biblia. ¿Y saben qué texto le citó? Luis Toro, ¿saben qué texto le citó? Hechos 2:38 y el versículo 39. Noten cómo lo manipuló. Hay que ser inteligentes, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38. Noten cómo dice Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le dice el Toro al evangélico. ¿De quién está hablando ahí? De adultos. El bautismo es para adultos. Y dice el evangélico, sí, ahí dice que sí. ¿Quiénes se arrepienten? Los adultos. Sí, ahí dice que sí. Pero ahora le dice Luis Toro, le voy a demostrar ahora en el versículo 39 que también el bautismo es para los bebés. Y le cita el versículo 39. Mire qué malicia. Leamos el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y Luis Toro dice ahí dice bautismo de bebé. Porque el 38 habla bautismo de personas que se arrepienten. Y el 39 dice, para vuestros hijos significa que ahí están los bebés. Y el evangélico se quedó con la boca abierta, no pudo explicarle el texto bíblico. Es cierto, ahí dice el texto, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. El texto no está hablando del bautismo, que el bautismo es para vuestros hijos. Para vosotros es la promesa.
¿A qué se le llama promesa? La promesa del Espíritu Santo. ¿Para quién es la promesa? Para vosotros y para vuestros hijos. ¿Pero cuál promesa? No está hablando el texto de bautismo de bebé, sino la promesa, ahí se le llama al Espíritu Santo. Versículo 4, Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo que oísteis de mí. O sea que para vosotros y para vuestros hijos es la promesa. ¿Cuál promesa? De recibir el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo es que se recibe el Espíritu Santo? El contexto es cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Pero Luis Toro manipuló el versículo 39 para decir que ahí habla de bautismo de bebé. De que ese señor Luis Toro lo que busca es hacer un show, no quiere conocer la verdad. Es puro show. Un montón de textos que los tuerce y los saca de contexto. Entonces, igualito los fariseos. Los fariseos de antaño eran unos grandes expertos en manipular la Biblia, eran grandes torcedores. Y por último, saben de que los fariseos se jactaban de que ellos eran los únicos de ser hijos de Dios e hijos de Abraham. Este es más tremendo, hermanos. Vi allá en un canal evangélico donde acusaban a los adventistas de esto otro, hermano. Mire, hermano, cómo atacan a la iglesia adventista. Con falsa información, con calumnias. Qué terrible, hermano. En un canal evangélico atacaban a los adventistas que nosotros nos creemos que somos los únicos que vamos a ser salvos. ¿Será verdad eso, hermano? Que los adventistas enseñamos eso. ¿Saben de que los adventistas creemos de que la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar, ¿dónde están? Fuera de la iglesia. Eso creemos los iglesias adventistas. Nunca más la iglesia adventista ha enseñado que los adventistas somos los únicos que nos vamos a salvar. Pura calumnia. ¿Sabe de que la iglesia católica enseña que fuera de la iglesia católica nadie puede ser salvo? ¿Cuántos sabían ustedes eso? Fuera de la iglesia católica nadie puede salvarse, dicen ellos. Puro fariseo. Los fariseos se jactaban de que eran los únicos hijos de Abraham e hijos de Dios. Noten cómo dice Juan 8:44. Cristo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿qué? De mentira. Hermanos, pudiésemos hablar mucho de los fariseos, pero yo creo que son suficientes estas características. Lo que debemos de hacer, hermanos, es cuidarnos de no tener este espíritu de los fariseos. Saben de que en la iglesia adventista podemos nosotros caer en esto, tener el espíritu de los fariseos. ¿O creen de que no podemos tener esto, hermanos? ¿Creen ustedes de que puede haber en la iglesia adventista también personas que tengan el espíritu de los fariseos? Puede haber también, hermanos. Debemos de cuidarlo. Cristo dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayamos aprendido y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.